un lápiz, una pluma, para que pueda en Dios, ¿sí?, tomar las referencias debidas para nuestra edificación. Así que en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, vamos a dar lectura en esta preciosa noche. Así que le invito, por favor, ¿sí?, a que venga conmigo al capítulo número 12, ¿sí?, capítulo número 12 de la carta a los Romanos. Vamos a leer versos 1 y 2. Estos dos versículos nos van a servir como introducción, ¿sí?, para poder aprender doctrina, ¿sí?, para poder aprender lo que es la enseñanza dirigida sobre todo a los que conforman el cuerpo de Cristo. Amén. Así que si usted de pronto, amado amigo, me está oyendo a la distancia, ¿sí?, y quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, quiere pertenecer a la iglesia de Dios, ¿sí?, solo tiene que decidir entregar su vida a Jesús. ¿Sí?, nada más. Simplemente pone a Él en su corazón y Él se encargará de transformar todo su ser y obviamente de insertarlo en la verdadera y única iglesia a la cual, sí, por medio de Jesús se tiene acceso. Así que recuerde estas palabras y sin más vamos a leer, sí, el capítulo 12 de la carta a los Romanos, verso 1 al 2. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a darle hoy este pasaje bíblico. Se lo estudiaba no hace mucho en la iglesia cuando teníamos la oportunidad de congregarnos, pero hoy en Dios vamos a darle un enfoque muy especial, ¿sí?, del cual le aseguro que Dios va a enriquecer su vida. Oremos, mis amados, y pongamos esta palabra en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por esa misericordia concedida que usted siempre nos da cuando nos acercamos, Padre, a su palabra. Señor, deseamos, anhelamos de todo nuestro corazón que seas, Padre, ministrándonos, que seas, Padre, edificando nuestras vidas. Ayúdanos no solamente a entender, sino también a poner en práctica, Padre, todo aquello que tú tienes para nosotros en este momento. Que esta palabra también pueda transformar, que pueda limpiar, Señor, de pronto esas vidas, esos vasos que se encuentran contaminados, sucios por la maldad, por el pecado, Señor. Padre, tu palabra, dice la Biblia, es cual martillo que puede llegar a romper la roca en dos. Qué mejor que ella para ser usada y tocar todo endurecimiento de mi vida, hasta el punto en que mi vida se quebrante y pueda darle toda la libertad a Dios para que Él ministre, transforme, cambie, ¿sí?, mi manera de vivir. Señor, me deposito en tus manos y mira, mi Dios, a todos los necesitados, ¿sí?, atrás de esta cámara, Señor amado, que hoy se han concertado para poder recibir el mensaje. Háblales, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cuando voy a la traducción del lenguaje actual, ¿sí?, la TLA, la Biblia, ¿sí?, diríamos, de un lenguaje sumamente, digamos, adaptado a la forma más común, ¿sí?, en la que se podría hablar al presente. Ella dice en los primeros dos versículos, el mismo texto de Romanos capítulo 12, verso 1, dice y 2, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, me encanta cómo lo dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mire estas palabras, digo que estas son muy, por eso que trato de tomar cuidadosamente
las mejores versiones de la Escritura para nuestro mejor entendimiento. Y dice allí, antes de entrar en el verso 2, dice, así es como se le debe adorar. Y ahí da la pauta del cómo. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Creo que estas palabras de la traducción del lenguaje actual tipifican la voluntad de Dios para nosotros de la manera más explícita, pero al mismo tiempo más fácil de ser captada, de ser entendida. Recuerde lo que decía Romanos 12, voy a volver a leer, pero de la Reina Valera del 60. Dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. En esa primera parte, sí, lo dice, vuelvo a leer la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, es decir, por esa misericordia, es tan bueno con nosotros, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Cuando dice sacrificio vivo, habla de dedicar la vida en gratitud a Dios, sirviéndole. A eso es lo que Pablo luego denominará como vuestro culto racional, de lo cual se dice acá, sí, hablando de ese primer petitorio divino para su iglesia, es que debemos de servirle y hacer todo, termina diciendo allí, todo, sí, lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Cuando Jesús dijo en su debido momento en los evangelios que el Señor pide a veces este tipo de adoración, sí, es muchas veces mal interpretado, porque la gente lo asocia con, sobre todo, ¿no?, con la alabanza. Sí, cuando se habla de adoración, creo que como que se viene a la mente, sí, la alabanza. Amado, y la alabanza forma parte, obviamente, de la vida de un creyente, pero no necesariamente la iglesia, si no la tiene, hablando de la alabanza, no deja de ser iglesia. Es decir, que en una iglesia, ya hablando de un culto, no un culto tradicional, un culto, diríamos, propiamente dentro de lo que es la liturgia de una institución cristiana, la alabanza inclusive podría en algún momento, podría hasta por fuerza o por alguna necesidad, podría inclusive hasta desaparecer. Se podría en algún momento hasta diríamos, quitar. Pero eso no implica de que si yo no canto, hablando del cantar como música de alabanza de gozo o alabanza de adoración, eso no implica de que yo no pueda continuar adorándolo. La adoración, mi amado hermano, tiene una connotación bíblica un poco más fuerte, ¿sí? Sí, un poco más, diríamos así, es mucho más profundo en cuanto no solo a su significado, sino en cuanto a su ejecución. No sé, pero si se habla o si nos limitamos al tema de la alabanza como tal, ¿qué se entiende por adoración? No es que voy a entrar mucho en este tema, pero sí quiero cotejar las palabras de nuestro Dios cuando nos dice, sobre todo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Vuelvo a leer esta versión que, vuelvo y repito, que me interesa mucho de alguna manera tratar de entenderla, ¿sí? Dice en la parte final del capítulo 12, verso primero, así es como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar. Pero ¿qué venía hablando en el contexto? Dedicando toda la vida para servirle y hacer todo lo que a él le agrada. Es decir, que la adoración, entre muchas otras formas de ser vista, conlleva servicio, conlleva obediencia. Conlleva, vuelvo y repito, servicio y conlleva obediencia. Cuando se va a los evangelios, y vamos por favor obviamente a considerar lo que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Los evangelios ya en los labios de Jesús.
si cuando hablamos ya de adoración, entonces tenemos una connotación un poquito más sencilla, pero también un poquito más de pronto orientada a lo que dice, ¿sí?, en la carta a los romanos. Venga conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 4. ¿Sí? Acompáñeme, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo número 4, miremos con detenimiento qué nos dice el Señor en el versículo número, voy a leer desde el versículo número 22, pero quiero llegar al versículo, número 24. Dice el Señor, Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis, dice allí, lo que no sabéis. Ahí, en el contexto, Jesús tenía un diálogo con una mujer samaritana, ¿sí? Y a ella se le estaba dando a entender cuál era la forma y cuál era el fondo correcto para buscar de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos tenían el mismo Dios, pero tenían dos formas distintas la una de la otra, tanto judíos como samaritanos, de buscar a Dios. Y claro, los samaritanos lo hacían no en Jerusalén ni en el templo, ellos lo hacían prácticamente en el monte donde fue dada, ¿sí?, los mandamientos. Para ellos ese era el icono más sagrado para buscar de Dios. Y en un momento esta mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús en un pozo, amado, y allí Jesús fomenta un diálogo y comienza a darle el mensaje. Y allí, sí, entre otras cosas, el Señor le dirá esto: vosotros, hablándole a ella y hablándole al pueblo prácticamente samaritano, les dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora, esto es curioso. Como todo un pueblo, como toda una nación puede dedicarse a adorar a alguien sin saber, en este caso, sin poder conocer de manera completa a quién adora. Eso es lo que Jesús le dice a esta mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es algo medio contradictorio, ¿no? Que alguien le dedique devoción a un ser que a la larga ni siquiera logra entenderlo, que no logra de alguna manera, en este caso, conocerlo. Allí es donde el Señor le dice, nosotros, hablando ya de los judíos, porque Jesús se identificaba también como judío, nosotros adoramos lo que sabemos. Es decir, que la adoración, ojo, la adoración entre muchos otros, entre muchos otros perspectivas o muchos otros conceptos, no solamente implica la actitud involucrada de alzar las manos, cerrar los ojos, porque así nosotros asociamos adorar. Adorar es, hermano, adoremos al Señor y básicamente decimos, cierre sus ojos. Adoremos al Señor y ya no hable, sino que comience a exaltarlo con palabras, de pronto palabras de exaltación, palabras que conllevan de alguna forma de cariño para con Dios. Y limitamos hemos entendido que eso es adorar. Pero cuando esta mujer recibe de Jesús, comienza a recibir de Jesús la directriz correcta de cómo es que se debe de adorar, lo primero que le dice el Señor a esta mujer es, tú adoras sin saber, es decir, sin tener el conocimiento de a quién le rindes esa adoración. Por eso es que Jesús en el verso 22 le dirá, nosotros adoramos, mira, dice, lo que sabemos. Es decir, que para poder adorar, o por lo menos para poder despegar correctamente en la adoración, hay que tener conocimiento. Hay que saber. Hay que saber, mi amado hermano, cómo es el ser al que yo le quiero rendir mi tributo de alabanza. O al ser al que yo le quiero rendir mi devoción en un momento, en un acto de adoración. Allí es donde Jesús le dice, ustedes no lo saben. La adoración debe de conllevar, entre otras características, conocimiento. Y aún más le dirá, porque la salvación, le hace saber de dónde viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y no se refiere al Espíritu Santo, quiero que usted entienda esta parte, aquí se refiere al espíritu del hombre, es decir, a la correcta tendencia de inclinación de buscarlo. Y dice aquí, adorarán al Padre en espíritu, vuelvo y repito, habla de la intención, de esa inclinación, pero también habla diciendo y en verdad, y aquí viene el ejercicio de la práctica. ¿De qué? De lo que se decía en el verso 22, de lo que se sabe. Es decir, que la adoración bíblica conlleva, entre otras cosas, conocimiento, conlleva involucramiento espiritual, hablando de mi ser, y conlleva obediencia. De eso que se logra entender. Si no hay estos tres, de seguro no hay adoración. Usted podría, vuelvo y repito, en un culto de adoración, o en un tiempo de adoración a través de alabanzas apropiadas para ello, usted podría alzar sus manos, llorar, acongojarse, podría sentirse muy, ¿cómo lo puedo explicar? Muy enternecido por el ambiente. Y usted puede, al término ya de todo, salir del culto y decirle a otro militante del evangelio, decir, oye, qué lindo culto de adoración. Ahora, no confunda, no, vuelvo y repito, yo no estoy en contra de esto. De hecho, en la iglesia también se lo hace, allí en casa de oración. Pero eso no es el todo, y eso es lo que quiero, por favor, obviamente resaltar. Eso no es el todo de la adoración, eso es una parte. De pronto allí solo se involucró su espíritu, en intimidad, en lloro, en congoja, solo su espíritu, pero también tiene que introducir dentro de esa adoración su saber y su actuar. Y eso no se limita a los 30 o 45 minutos que hubo en la iglesia, ese momento especial. Eso, amado hermano, conlleva ya un estilo de vida. O sea, uno puede continuar adorando fuera de las cuatro paredes llamadas iglesia. Uno puede seguir, mi amado hermano, envuelto en ese ambiente, en esa esfera espiritual, ¿sí? Luego de que el tiempo de adoración cantado ha pasado. Eso es lo que quiero obviamente resaltar en esta preciosa noche. Dice pues el Espíritu Santo, porque quiero llegar más adelante al versículo número 24, donde dice el Señor, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y vuelve otra vez a la misma mecánica, en espíritu internamente y en verdad. Y habla, vuelvo y repito, ¿de qué verdad? De la verdad del Evangelio, de la verdad que la adquirimos luego de que sabemos a quién adoramos. Usted no puede adorar a alguien sin conocerle, ¿sí? Usted no puede, amado hermano, casarse, creo que es la mejor ilustración, con alguien que no conoce. Mira que antes se hacían matrimonios pactados, los padres se conocían, ¿sí? Y ellos anexaban vidas, ¿sí? Simplemente se caían bien en la familia. Decían, ¿sabes qué? Me parece que mi hijo es para tu hija. Y el otro, sí, me parece a mí también que los dos pueden formar. Y ellos pactaban los matrimonios. Y los muchachos a veces ya de 12 años estaban comprometidos, estaban desposados. Y no había obviamente un conocimiento del uno del otro. No se conocían. Esas eran las viejas costumbres, y que a veces, ojo, mi amado, digo yo que esto aún en el, digamos así, en el ámbito propio de los sentimientos, mucha gente, ¿sí?, que anexaba su vida a otra persona a través de estas tradiciones, muchas veces perduraban durante toda su vida. Ahora, esto obviamente para nosotros en la comunidad actual, en nuestro ambiente actual, esto no tiene, para muchos, para la juventud sobre todo, no tendrá ni pie ni cabeza. Pero lo que hemos olvidado es que cuando los parientes hacían estos nexos,
solamente estoy tomando esto como mera ilustración, ¿sí? Cuando ellos hacían estos nexos era porque ellos conocían era a la familia. Ellos no daban a sus hijos para sus hijas y viceversa a un desconocido. Lo hacían con ellos, con los que ellos sabían que tenían buenas costumbres, buenos modales, buena educación, que eran personas obviamente honorables y que ellos entendían, ojo, entendían conocimiento de que ellos eran fieles a estas costumbres, a estas tendencias, y que tendrían la plena certeza de que sus hijos también las adquirirían. Y por esto ellos hacían estos compromisos en sus hijos desde la infancia. Y no me dejarán mentir, estadísticamente hablando, más tiempo han durado los matrimonios hechos a través de las viejas usanzas que los matrimonios que se lo hacen en la actualidad, donde ya no intervienen los padres, sino solamente, digamos así, los interesados, el novio y la novia. De hecho, hay más divorcios hoy, en estos tiempos, hay más divorcios que nunca, que en las antiguas generaciones, donde cuando los padres se involucraban, ¿sí? Porque el padre no solamente mira los sentimientos, los padres en una relación van más allá. Ellos quieren conocer lo que, digamos así, lo que hay más allá del sentimiento llamado amor. Y eso es lo que de alguna forma hoy quiero rescatar para este pasaje bíblico de Romanos capítulo 12. Dios te dice, está bien que estés enamorado de mí, pero también quiero que me conozcas para que te enamores correctamente, idóneamente de quién soy. Porque hay alguien que se puede enamorar del Señor solamente porque lo sanó. Pero luego de que, y eso es lo que yo siempre ahondo o recalco mucho en las personas que vienen a Jesús, o por lo menos los que vienen a la iglesia, les digo, sí, no permita acercarse a Jesús solamente por el beneficio del milagro. Porque si el milagro pasa, si ya el milagro Dios te lo concede, y solo te quedas con un Dios sanador, solo te quedas con un Dios resolvedor de problemas, y te olvidas de todo lo que Dios es en esencia, porque para poderlo conocer hay que sumergirse en su palabra. Mi amado, es evidente de que ese encanto se va a desaparecer, y muy pronto, si tu amor hacia Él va a menguar. Por eso es que es muy prematuro que un matrimonio se establezca al no tener un mayor conocimiento del uno del otro. De allí que se estima un periodo prudente para poderse enamorar, conociéndose, conozca a sus padres, conozca a su familia. Muchos han dicho, ¿quieres conocer verdaderamente cómo es tu pareja? Míralo cómo se desarrolla dentro de su hogar con sus padres. Porque así como él trata a sus padres, te tratará a ti. Y es una gran verdad. Si un hijo le falta el respeto a su padre, una hija le falta el respeto a su mamá, mi amado, es decir, si no ha sabido respetar a quien, y disculpe la expresión un poquito media grotesca, ¿no? Pero es lo correcto, si no ha sabido respetar al que lo parió, si no ha sabido honrar al que, mi amado, se rompe el lomo por darle la crianza, por darle la educación, si esa persona no lo sabe respetar a él, que ha tenido el privilegio de formarlo, de criarlo, ¿tú crees que te respetará a ti? Difícilmente. Obviamente que será difícil que lo haga contigo. Mi amado, estoy tomando referencias, claro. Y cuando retomo la carta a los Romanos, allá en el capítulo número 12, versículo número 1 estoy, ¿ya? Así que, hermanos, os ruego, recuerda, por las misericordias de Dios, recuerda lo que decía la otra versión, ¿sí? Te ruego, hermano mío, ya que Dios es tan bueno con nosotros, ¿sí? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. La Reina Valera del 60 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo es hacer todo lo que a Dios le agrada. Hay un texto adicional, obviamente, que quiero compartir. Mi amado, cuando el Señor nos ruega que nosotros presentemos nuestro cuerpo como culto, creo que Dios no se equivoca al tomar
la referencia más espiritual o más apegada a lo espiritual de la época. Porque el Señor lo que quiere dar a conocer es que así como tú, porque hay mucha gente que sí lo hace, y sobre todo, ojo, sobre todo, y aquí sí quiero penosamente destapar un mal de la iglesia cristiana evangélica, llamado, más reverencia se guarda en una iglesia católica que en una iglesia cristiana evangélica. Eso es un mal de la iglesia, sí, actual. Sí, ahí sí pecamos, como dicen por ahí, por negligencia o por omisión. Porque ni los líderes la hacen respetar, ni quienes se involucran en una iglesia se inclinan para una correcta postura de adoración, por lo menos en la casa del Señor. De allí que a veces, y mira, yo toda mi vida nací en un hogar, toda mi vida, yo nací en un hogar católico y toda mi vida, sobre todo en la juventud, yo pertenecía a la iglesia católica. No quiero hablar mal de ella, cuidado, me va a malinterpretar. Sí, mi amado hermano, pero me voy a la parte propia de la veneración y adoración, en el buen sentido de la palabra, del lugar donde uno iba. Yo me recuerdo, ¿sí? Si uno iba mascando chicle, por ejemplo, hermano, uno antes de entrar a la iglesia botaba el chicle en el primer tacho que veía y entonces ingresaba. Si uno venía de, qué sé yo, de pronto de risas y de chistes en las calles, cuando ya entraba, ya pisaba las escalinatas de la iglesia, mi amado, uno trataba de automáticamente de serenarse, ¿sí? Tocaba de serenarse, y en ese momento, mi amado, se involucraba, ¿sí? Con una, diríamos así, con una actitud ya mucho más conservadora. Y esto es importante, porque yo lo digo hasta por la propia iglesia a la cual el Señor hoy por hoy nos da el privilegio de guiarla. Amado, usted no verá en una iglesia católica, o por lo menos si lo verá, la misma gente se encargará de mantener el orden y la reverencia. Usted no verá un borracho haciendo escándalo en una iglesia católica, pero a veces en una iglesia evangélica, mi amado, la gente hace lo que le da la gana. Ahora, si Dios compara, porque aquí es donde quiero llegar, si Dios compara la vida de un creyente a la hora de adorarlo como lo que puede llegar a pasar en un culto, porque esa es la inclinación. Quiero leer, por favor, lo que en el mismo texto, pero lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, es decir, en la NBI. Dice el Señor, por lo tanto, verso primero, Romanos 12, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, dice ahí, y agradable a Dios. Ahora, ¿de qué habla el Señor tomando este principio bíblico? Habla de todo lo que pasaba en un culto dentro del tabernáculo. Porque cuando el sacerdote hacía esta liturgia, llamado, los presentes guardaban de alguna forma la postura, guardaban la reverencia, guardaban, mi amado hermano, diríamos la liturgia de una manera estricta. Y claro, eso se lo hacía, y de hecho la gente, digamos, adoptaba la postura más reverencial, pero dentro del culto, dentro de la liturgia propiamente, de todo lo que pasaba dentro de una iglesia o dentro del tabernáculo. Y Dios quiere de alguna forma que nuestra vida adopte la misma postura, pero cada día, porque es la forma correcta, es la forma idónea en la que Dios recibe una correcta también adoración. Claro, para hacerlo hay que conocer. No estoy tratando, cuidado, me se va a equivocar, no estoy tratando de judaizarlo, ¿ah? Estoy simplemente tratar de hacerle entender de que así como usted guarda su forma de hablar, guarda su postura, guarda su educación, guarda su inclinación, por lo menos en la casa del Señor, con la mejor postura posible, su mejor dedicación posible, el Señor dice, yo te ruego que eso que tú haces en mi casa, te lo lleves contigo. Porque quiero que sea tu culto, tu estilo de vida diario.
Por eso es que me encanta en la traducción del lenguaje actual que dice, así es como se le debe adorar. Así, sirviéndole y haciendo todo lo que a él le agrada, pero no necesariamente dentro del culto, sino fuera del culto, porque recordamos que a veces nos llenamos la boca diciendo que somos templo del Señor, ¿verdad? Si somos templo del Señor, se sobreentiende que todos nosotros, sin importar a dónde estemos, somos su tabernáculo, somos su morada. Yo no puedo decir, Señor, te voy a adorar cuando empiecen las alabanzas. Una vez que terminen las alabanzas, entonces terminó la adoración. Esa no es la connotación bíblica en esta noche que hoy Dios nos está haciendo de alguna forma, si nos está haciendo entender. Mi adoración es permanente, con culto o sin culto, con tiempo de alabanza o sin tiempo de alabanza, con tiempo para poder ir a la iglesia o no. Mi adoración a Dios es permanente. Mi amado, cuando uno va a la Escritura, yo quiero que obviamente usted pueda también captar de una manera especial, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, dentro de la Biblia, y acompáñeme por favor, lo quiero llevar al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, ¿sí? Quisiera por favor que vayamos allí. ¿Sí? En el libro, sí, de los Salmos nos dice el Señor lo siguiente, en el capítulo número 95, ¿sí? Salmo capítulo número 95. Hoy voy a tomar como referencia sobre todo lo que se nos dirá, ¿sí? Ahí como prefacio, ¿sí? Porque de ahí se va a desprender algo especial también. ¿Lo tiene? En el libro de los Salmos, capítulo número 95, dice el Señor, en el prefacio, en el título, dice cántico de alabanza y de adoración. Pero veamos por qué lo dice y cuál es la connotación que usted leerá entre líneas de lo que implicaba la adoración, ¿sí? Y esa alabanza. Verso primero, voy a leer rápidamente. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mira que todo va a partir de la actitud, ¿eh? Venid y aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, dice allí, con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová, dice allí, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, en estos primeros dos versículos del Salmo 95, usted creo que lo ha podido ver y lo ha podido captar como lo que se hace dentro de una iglesia. O en el caso ya del Salmo 95 con el contexto de la gente de aquel entonces dentro del tabernáculo. Pero allí estaba simplemente todo lo que pasaba. Cuando vamos un poco más y voy al versículo número 6, dice el Señor, venid, adoremos. Invitaban a la iglesia, al tabernáculo, como se puede invitar al culto. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es decir, que entraron de la alabanza general, como se suele hacer en los cultos. A veces se lo hace primero con adoración y luego dice en la Biblia, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Allí, diríamos, tenemos las dos formas en las que se puede elevar un canto a Dios, con júbilo o con adoración. Pero cuando seguimos, mi amado hermano, seguimos en la lectura, luego el Señor nos dirá, versículo número, sí, y ven conmigo por favor, versículo número 8. Y allí es donde creo yo que Dios busca algo más que el solamente de cantar, sea con júbilo o sea con adoración. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Mira que este salmo de hecho tiene la connotación o la concentra en la alabanza, en los dos estados, en la de júbilo y en la de adoración. Pero en el verso 8, mi amado, lo lleva el Señor a la actitud de la obediencia. Y mira lo que dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, que fue un lugar donde se tentó a Dios. Hoy no voy a topar eso, obviamente en detalle, para nada, el tiempo no alcanzaría. Como en el día de Masá, en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. No han, y aquí esto por favor, remárquelo por el amor del Señor, y no han conocido mis caminos. Ahí está. Se viene hablando de una adoración estricta, pero ¿cómo termina Dios en este cántico? Conózcanme. Conózcanme, me quieren adorar. Quieren saber cómo es la mejor forma de adorarme, más allá de hacerlo cantado, más allá de hacerlo en fonemas propiamente de alabanzas. Conózcanme, porque cuando se conoce al Dios que se alaba, entonces se adora. Esa es la llave, amado hermano. Cuando se conoce al Dios que se le levanta cántico, entonces se adora. La adoración llega agarrado de la mano de la obediencia. Dice la Escritura, verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ya ese mismo pueblo que David incitaba a que se busque a Dios alabándolo, adorándolo, de rodillas, alzando de pronto las manos, llorando, gimiendo. A ese pueblo el Señor termina diciéndole, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo es posible que un salmo, que es un canto, ¿sí?, que puede ser un canto de júbilo o de adoración, termine anunciando en su letra, en su contenido, de que no van a entrar en mi reposo? O lo que sería como un sinónimo de igualdad, no van a entrar en mi salvación. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a veces confundimos, no digo los términos, confundimos la interpretación de la adoración. Si usted solamente piensa que Dios, como a veces se suele decir, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y la Biblia obviamente también así lo dice, pero usted piensa que Dios habita solamente cuando el pueblo está cantando. Mi hermano, Dios también habita cuando usted calla sus labios, cuando termina la canción, pero usted se mantiene en actitud de obediencia. Allí también está adorando, porque lo está adorando desde adentro, desde su alma, pero también lo está adorando a través de su forma de vivir. Cuando volvemos a Romanos capítulo 12 para concluir en esta preciosa noche, allá en el capítulo 12 de Romanos, verso 2, luego de que Dios me ha dicho que debo de agradarle, que debo de tener, que mi vida debe de ser una iglesia ambulante, una iglesia móvil, que hoy por hoy, se lo ha estimado muy valioso. Imagínate que tu cuerpo no sea el templo del Espíritu Santo. Estaríamos destruidos, ¿sí?, cabizbajos, desanimados a más no poder, por no tener el lugar físico de irse a congregar. Pero gracias que Dios ha provisto a nuestro propio cuerpo como morada de su presencia. Y allí ya en el verso 2, para que esa adoración, para que ese culto racional, ese culto hecho con el entendimiento, pueda alcanzar obviamente el grado de aceptación de Dios, le dice al hombre, le dice a la iglesia, no os conforméis a este siglo. Es decir, no te adaptes a este siglo. No encajes en lo que este tiempo, cuando habla de siglo no habla necesariamente de la cantidad de años, de 100 años, por lo general se suele decir que tiene un siglo. No, esto se refiere, llamado, vuelvo y repito, como el término mundo, a la tendencia que no considera a Dios en su vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre oriental y un hombre occidental en términos propios de religión? Mi amado, y yo doy este ejemplo en la iglesia para un entendimiento muy claro, ¿sí?, para poder entender. La religión es como un carrusel en el oriente, no así en el occidente. Nosotros estamos en la región occidental, ellos en la región oriental. La religión en el lado oriental
¿sí? Es como un carrusel, donde el asta principal, ¿sí? El asta principal, que esa no se mueve, ¿verdad? Un carrusel es una pequeña carpa circular que puede tener, bueno, puede variar, puede tener caballitos, puede tener carritos, motos, pueden ponerle cisne, pueden ponerle ahora, hay mucha imaginación para eso. Pero el carrusel tiene esta función, que que el eje central no se mueve y todo lo que está alrededor de él gira, ¿verdad? Gira. La religión oriental tiene esa connotación, esa tendencia, donde el eje esencial es Dios. Sí, es verdad que hay muchas religiones y que algunas de ellas están en una total equivocación. Pero vamos a lo que quiero obviamente resaltar en esta noche. Vamos a la forma en la que ellos lo buscan y en la forma en la que ellos lo adoran. Por ejemplo, en la religión musulmán es semejante. La religión está allí, el asta no se mueve. Y los carritos o los caballitos o todo lo que usted quiera poner gira alrededor de la religión. Gira. Los trabajos giran alrededor. El sistema financiero gira alrededor de la religión musulmana. Gira alrededor. Así como los judíos giran alrededor de su religión. Giran alrededor de la ley y los profetas. El hinduismo gira alrededor de su religión. Tanto así, y mira, voy a poner como para que te involucres en esta enseñanza. Pon cada carrito como un aspecto propio de la vida cotidiana. Y aquí sí podemos comparar a ambos, tanto a los orientales como a los occidentales. Es decir, como a los que viven en las regiones de Asia, Europa, África, como acá en el continente americano. Cada carrito, ellos trabajan, es un carrito, nosotros también. Ellos estudian, nosotros también. Ellos tienen tiempos de familia, ¿sí? O tienen hogares, nosotros también. Ellos tienen, bueno, ¿qué te puedo decir? Tienen un sistema financiero, nosotros también. Bueno, así, todo. Es igual, es igual. Pero esos carritos giran alrededor de su religión. Ahora, cuando el eje central, ¿sí?, ha establecido un tiempo para la oración, porque usted sabe bien que en esas religiones es obligatorio detenerse por lo menos, creo que, si no me falla la memoria, no sé si son 5 veces en el día, ¿sí? Paran toda actividad, sin importar, y aquí es donde vienen los carritos, sin importar si están en el hogar, sin importar si están en el trabajo, sin importar si están estudiando, todo el carrusel se detiene. Todo el carrusel de a poquito se detiene. Dejan de hacer todo lo que están haciendo y se inclinan a adorar. Como cuando los judíos se van a la muralla, a la gran muralla de los lamentos, y comienzan. Eso es lo bueno en la forma en la que se puede, ojo, porque hay que rescatar. La Biblia dice que el creyente debe de escudriñarlo todo y rescatar o quedarse con lo que es correcto, lo bueno, lo que se puede asimilar para bien, mi amado. Pero eso que es tan bueno en ellos, en la cultura occidental, la nuestra, es totalmente equívoca. El eje central no es la religión. La religión pasó de ser el eje central a un carrito, a diferencia de ellos. Para ellos, por eso es que para ellos no hay dificultad. Y mira que voy a hacer, no sé si yo siempre digo, no quiero que se me malinterprete. Para ellos es muy fácil, siendo Dios el eje central, es muy fácil dar su vida por su Dios. Para ellos es fácil ponerse. Por eso es que en el islamismo extremista,
Ellos como lo hacen por el eje, para ellos es fácil ponerse bombas y meterse a explotar por la causa de Alá. Es fácil. ¿Por qué? Porque el eje central de su vida es Dios. Para un cristiano, dígale a un cristiano, tú morirías por Cristo, todo el mundo te diría en un culto, amén. Pero apenas se los ponga en peligro, ¿qué amén ni qué amén? Cada quien huye, aquí el que huye vive. ¿Por qué? Porque Dios no es el eje central. Nosotros tenemos la religión en un carrito. Un carrito que se une a muchos otros carritos. Un carrito llamado religión, otro carrito llamado posiblemente hogar, otro carrito llamado trabajo, otro carrito llamado deporte, otro carrito llamado diversión, otro carrito, póngale el nombre que usted quiera. Y entonces, ¿cuál es el eje central dentro de este sistema occidental? ¿Sabe cuál es lo triste? Y se va a asombrar del eje central. Yo. Ahí está el problema. El humanismo, el yo. En la cultura occidental, oriental, no. Es Dios, visto de forma equívoca en algunas religiones, obviamente. Pero aún en su equivocación, manejan un estilo y una prioridad de su creencia que lo han elevado a ser el eje. Y todo lo demás se mueve alrededor de ese eje. Si en su religión les dicen, hay que orar, los carros se detienen. El gerente de la empresa saca su toallita, saca su alfombrita y comienza su búsqueda. Ahí, adorando. Puede ser que estén equivocados, puede ser que no lo estén, mi amado, pero algo es seguro. Su forma de llevar su culto, mi amado, está por encima de nuestros estándares. Por encima. Y eso hay que rescatar. Así como cuando yo le digo a la iglesia, hermanos, los testigos de Jehová nos dan palo. ¿A la hora de qué? A la hora de salir a pregonar el evangelio. Nos cachetean. Yo sé que en nuestra iglesia salimos a evangelizar, pero yo no puedo, porque lo hace solo la iglesia o unas cuantas iglesias, igual caemos en el penoso balde de que en la gran mayoría no lo hacemos, pues. Un lunar, ¿de qué servirá en toda la piel de un cuerpo? Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Pero un gran conglomerado marca la diferencia. Y a eso se le podría denominar, llamado, un correcto culto de adoración y de servicio a Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando. Gente que no solamente cierre sus ojos, alce las manos en un culto de un día domingo, cante bonito, llore y gima y guau, guau, guau. Termina el culto, llega el lunes y su compromiso con Dios terminó. O vuelve a iniciar el próximo domingo en el horario del culto familiar. Dios dice, tú no me adoras. Tú lo que vienes simplemente es a consolar tu alma de manera superficial. Tus emociones lloran, pero no tu espíritu. Porque cuando la adoración en un cántico tiene buena letra, mi amado, discúlpame, pero en el mundo, cuando las canciones tenían buena letra y buen sonido y buen ritmo, los enamorados con una canción, y voy a ser muy honesto, de Camilo Sesto, yo veía a muchos jóvenes, ay, con una de Camilo Sesto. Lo mismo puede pasar en una iglesia, que con una alabanza de Jesús Adrián Romero, que lo estimo mucho también, me ha edificado en Dios las letras y los sonidos, los ritmos de esa alabanza, pero si solamente golpean mi emoción y no mi espíritu, porque mi espíritu no me lo puede tocar, mi amado hermano, sí, en ese sentido, sí, sino un verdadero quebranto en mí, si mi adoración es solo pura emoción, uy, esa alabanza qué preciosa, y lloro y lloro y lloro, no, esos son emociones, y Dios anda buscando adoradores espirituales, no adoradores emocionales.
¿Me explico? Yo rescato, amado hermano, aún de estos ejemplos que le doy, así como le digo del eje central del carrusel, porque si en nuestro entorno social el yo es el eje, y claro, si yo no estoy cómodo, si yo no estoy, diríamos, siendo prosperado, entonces con una facilidad tan espantosa como la religión para mí es un carrito más, como hacemos en los parquecitos, sobre todo esos parques tradicionales que se ponen en las esquinas a veces. Bueno, antes se veía con bastante frecuencia, ahora casi ya no, ahora hay que ir a lugares más grandes, pero uno se sube al coche que quiere, pues, para dar la vuelta, y los primeros que se suben escogen los mejores. Entonces, el mundo occidental, mi amado hermano, cuando ve que el yo no está satisfecho y le dice trabaja más porque hay que llevar más dólares, oye, pero hay que ir al culto, el carrito te dice, oye, vas a venir al culto, el carrito dice, no, porque estoy trabajando. Pero en el área oriental no es así, pues. El eje central que mueve todo, dicen hoy oración. Y todos los carritos que se deben al eje, el cual está obviamente enlazado a una cadena con un motor, llamado, para el motor, para el eje, paran los carros. Pero acá, como el motor y el eje soy yo no voy a permitir que mi eje pare, porque mi eje necesita más dinero, mi eje necesita más deporte, mi eje necesita más descanso, mi eje necesita distraerse. Y como Dios es un coche de los tantos más que hay en mi carrusel, está en un segundo plano. A cada creyente le toca salirse de ese eje y poner en ese eje a su Dios. Dios no te va a obligar a que tú cojas lo más importante y lo pongas como eje. Eso es mira, la prioridad se la doy yo. Ese pueblo, sea que esté en acierto o en desacierto, esos pueblos, mi amado hermano, orientales, han hecho de Dios su eje. Hoy, por tanto castigo, por tanta reprensión, hoy ese pueblo ha puesto a Dios como su eje. Los que adoran a Buda han puesto a Buda como su eje. Los que pusieron a Mahoma, pusieron a Mahoma como su eje. Y yo pregunto, ¿y los cristianos? ¿A quién han puesto como su eje? A Cristo. Si fuese a Cristo, la forma de vivir de un cristiano fuese un culto diario, un culto racional, más allá del horario propio de asistencia a una iglesia. Eso a mí me explica muchísimo, mi amado hermano. Por eso es que a mí me encanta ver en panorámica por qué Dios, ahora concluyendo en el capítulo 12, le dice al verso 2, a esa iglesia le dice, no se conformen a este siglo. Lo dirá en la traducción del lenguaje actual, no vivan como vive todo el mundo. Es que el de allá, hermano, el de allá se fue a pasear y yo tengo tiempo que no voy a pasear. Bueno, yo no digo que no hay tiempo para ir a pasear. Yo no digo que no hay tiempo para de vez en cuando despejarse en familia. Lo que yo te digo, amado hermano, es que primero cumple tu prioridad con Dios. Mira, yo siempre he puesto este pasaje bíblico del Señor Jesús. La iglesia debe de darle al César lo que es del César. Un casado tiene que saciar las necesidades en su matrimonio, en su mujer. Pero tú no puedes vivir para tu mujer. Tú tienes que vivir es para Cristo. Es decir, cumple con ella. Ella te está pidiendo, mi amor, ¿cuándo salimos con los bebés? Hermano, cumple con ello. Ya está bien, cada 15 salimos, pero cumple. Pero no pasa en ese sentido, no vas a hacer un cambio. No, mi mujer me tengo que sacarla y mi Dios es un coche en mi carrusel. No.
Si de pronto la familia te está pidiendo un paseo, irse a la playa, irse a otro lugar, cumple con ello. Pero que el eje no sea, mi amado hermano, ojo, quitado por los tuyos. A veces parece mentira escuchar. No, en mi casa, o sea, son mis hijos, es que por ellos lucho, es que por ellos aguanto, por ellos, o sea, tu eje no es Dios, tu eje son tus hijos. Así como aquellos que están apegados al materialismo. No, es que el trabajo, hermano, ¿sabes que el trabajo? Porque si no trabajo no como, porque si no trabajo no doy la ofrenda, porque si no trabajo entonces ¿cómo me visto? O sea, tu eje es el trabajo. Como tu eje debería ser un coche más. Tu eje debe de ser tu Dios, porque si Dios no quiere, mi amado, Dios permite una enfermedad como la ha permitido. Ya en la desgracia quieres sacar tu eje del trabajo y ahora sí, Señor, ahora sí, tú eres mi eje. O sea, sumamente mal llevados. Mi amado, no vivan como vive todo el mundo. Dice Romanos 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. En buena ley, ¿qué significa? No vivan como vive todo el mundo. Somos, sí, pertenecientes a un sistema, pero el sistema no es nuestro dueño. Jesús lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Más nuestra ciudadanía, dijo el Señor, sí, lo dirá el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Aquí tú eres un transeúnte, un pasajero, un turista. Hoy veía las noticias viendo a muchos ecuatorianos, vi una familia en particular, me imagino que muchos vieron la noticia, sí, en el canal tradicional, llamado, y allí una familia que estaban de 3 personas, papá, mamá e hija, sí, estaban en México. Y decían, queremos regresar, ya el dinero no nos alcanza, queremos ver cómo nos ayudan para regresar. ¿Verdad? Ese es el afán, obviamente, para poder estar en el lugar de origen. Eso es lo que quiero rescatar. ¿Cuál es tu afán aquí en la tierra? ¿Volver a tu lugar de origen, que es arriba? ¿O romperte el lomo para tratar de adaptarte a este mundo? No, es que el de allá lo hizo, yo también. El de allá tiene éxito, yo también quiero ser exitoso. El de allá ya va construyendo 2 casas y yo solo tengo una, hermano. No, que yo también tengo que tener 2. Es que, no, hermano, lo que pasa es que yo tengo que tener una casa en la playa también. Mi amado, no os conforméis a este siglo. Recuerda, no te adaptes, no vivas como todo el mundo. Sigue diciendo el texto bíblico, sino transformaos, dice el Señor, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dirá en la traducción del lenguaje actual, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Dirá en la NBI ese mismo texto, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Hay otras versiones que dicen, cambien su manera de pensar para que cambien vuestra manera de vivir. ¿Por qué adaptarme a lo que una noticia o una propaganda me dice que debo de ser? Veía en un programa de televisión del extranjero un comercial de una propaganda de una pastilla para el dolor. Se acercaba una persona tocándose el cuello, obviamente, haciendo ver que estaba afectado. Tome tal cosa. O sea, venía otro que se había caído, se pegaba pegándose en el codo. O sea, la misma pastilla, ¿no? Tome tal cosa. Y así. Y de pronto se hizo una fila enorme de personas que venían con muletas, con migraña, con dolores, con fiebre. Y claro, a todos les recetaban la misma medicina. Eso era
el asunto del comercial, que esa pastilla servía para toda la dolencia de toda la gente que venía afectada. A veces pensamos, conforme a esa propaganda, a veces pensamos que el mundo, solo el mundo, es la pastilla que yo necesito para pasar bien en este mundo. O por lo menos nos han hecho creer lo que el mundo te ofrece, como lo hacía este farmacéutico, lo que él te ofrece es lo que tú necesitas para tu dolor, para tu angustia. Y queriendo ser muy preciso, ¿qué es lo que te ofrece el mundo? Queriendo ser muy preciso, muy particular, muy específico, dinero. Dinero y dinero. El Señor ha dicho, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es necesario, obviamente. Es algo que se requiere para poder, en este caso, mantenernos. Pero el dinero, mi amado hermano, no es la prioridad de un hijo de Dios. Es necesario, claro que sí. Jesús en un determinado momento, sí, no andaba con el que tenía la caja chica, que era Judas Iscariote. ¿Quién todavía? Sí, y un día él estaba con Pedro conversando, estaba dialogando y ya se dirigían al templo, y allí se solía cobrar una vez al año el impuesto. Sí. Y el Señor, mi amado, me imagino, no sé, me imagino, digo yo, ¿no?, que ha de haber tenido su alforjita chiquita. Digo, oye, no tengo dinero. Y Pedro, ¿tú tienes algo? Y no lo tengo. Ah, no. Él no se hizo problema. Mira, anda al mar, tira el anzuelo, al primer pez que saques, ábrele la boca, y de allí, de la boca de ese pez, vas a encontrar un estatero, que era una moneda que valía 4 dracmas. Y dice, y paga el impuesto, para ti y para mí. Yo cuando leí ese texto, yo dije, a ver, mira, yo humanamente hablando, pueda hacer que yo me encuentre dinero en el filo de una vereda, en el pasillo de un medio de transporte. Inclusive puede hacer que me encuentre dinero en un pantalón guindado ahí, que hace tiempo de pronto no me lo he puesto, pero que posiblemente, diga yo, se me haya quedado. Puede hacer que lo encuentre debajo de algún mueble de mi casa. Pero ¿a quién de nosotros se le hubiera ocurrido que había dinero para la necesidad que Jesús tenía en la boca de un pez? Es decir, el dinero Dios sabía que era, Jesús sabía que era necesario, pero él sabía que el dinero no era el eje central de su vida. Y ante las necesidades del dinero en este mundo, el Señor las resolvía de una manera ilógica, obviamente para mí, por lo que había acontecido en ese milagro en particular, sino de una manera muy sencilla y muy normal bajo el ambiente o bajo la esfera espiritual. Pero claro, muy inusual bajo la esfera de la tendencia del mundo. El mundo quiere que yo asuma que mis reglas, las reglas, ellos las establecen. Y quienes no se sujetan a esas reglas, a esas normas, no podrán tener el beneficio que ellos le ofrecen. Un creyente, amado hermano, en ese sentido, no está sujeto a las reglas del mundo para poder recibir provisión. Yo veía en las noticias, ellos decían, se ha entregado bonos ahí dieron la cantidad de tantos y se han entregado tantas canastas, decían ellos. Y yo a manera de broma le decía a mi esposa, oye, pero a mí no me ha llegado ni $1, pues yo no consto en ningún SRI ni en el Ministerio de Trabajo. A mí no me han venido a decir, oye, ¿usted comió hoy día o no comió? Le pregunto a usted, mi amado hermano. A usted le fueron a preguntar, oiga, ¿usted cree que amerita dársele el bono? Usted dice, ni de broma, la mayoría. A mí jamás me han dicho que me van a dar un bono.
La pregunta es, ¿quién te ha sostenido a ti como hijo de Dios? ¿Quién te ha sostenido ya estos 40 días? Porque hoy la cadena fue porque se cumplían los 40 días de la cuarentena. ¿Quién y cómo te ha sostenido en estos 40 días sin trabajar? No porque no has querido trabajar, sino porque estamos justamente limitados de salir a buscar el pan. Dios te ha mandado a la cama con el estómago vacío en este tiempo. Dios se despreocupó de no tener un pan, una galleta, una rosquita, una agüita caliente para ti y para tus hijos. ¿Verdad que no? Los gobiernos, a la verdad soy muy honesto y no me gusta hablar de política, pero los gobiernos no sustentan a los hijos de Dios. Dios nos sustenta. Dios nos ha guardado. Dios ha suplido las necesidades. Y como es Él el que dice en esta noche, yo quiero ser tu eje, y que tu vida, tú y lo que tú haces sea un cochecito dentro de ese eje, quiero que entiendas que soy yo el que te ha sostenido. Y dice la palabra, mi amado hermano, en el capítulo 12, verso número 2, quiero que te renueves acá. Es decir, quiero que cambies tu forma de pensar. Quiero que entiendas cuál es verdaderamente, realmente, ¿sí?, lo que debe de ser el motor de tu vida, lo que debe de inspirarte cada día, lo que debe en este caso, de direccionarte cada día. Y dice la Escritura, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero claro, para ti y para mí. Decía en la TLA, traducción del lenguaje actual, así podrán saber. Es que cuando aquí comienza uno a cambiar en su concepto de Dios, del Dios que realmente quiere manifestarse o quiere que tú lo conozcas en su máximo esplendor, mi amado, solo así dice la Biblia, podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Pero para quién todo eso? Para Él. Si Él ya lo es para nosotros. Para que entendamos que de Dios se puede recibir todo esto. Y que obviamente una vez que yo lo logro entender, yo lo logro asimilar, yo lo logro, sí, hablando del comer, lo logro ingerir, entonces podría decir, oye, esto no ha sido tan malo como me lo han dicho. Yo una vez dije en su debido momento, mis hijos cuando eran pequeños jamás, de hecho veían con indiferencia lo que yo sé que a usted le encanta, un encebollado. Yo me recuerdo tanto que mi esposa y yo comíamos y mis niños estaban al lado viéndonos cuando salíamos. ¿Quieren probar? No. Ahorita pues dígale si quieren probar. Se me comen hasta mi plato. Claro, le doy el ejemplo, pero ¿por qué? Porque cuando se atrevieron a probarlo, ¿qué cree que pasó? Dice, oye, esto no está tan malo. Oye, está mal. Inclusive tuvieron el expertise, es decir, el de allá está malo, el de acá está bueno. ¿Pero por qué? Porque se atrevieron a ¿qué cosa? A comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es Dios en sus vidas. Mi amado, hoy Dios te hace este desafío. Pruébalo a Dios. Compruébalo. Sin salirme del contexto, pero claro, tomando una referencia bíblica muy atinada. Como cuando Dios le dice al hombre, le dice a su pueblo, oiga, pruébenme en cuanto a las finanzas, pruébenme. A ver si yo no os abriré las ventanas de los cielos y haré llover hasta que sobreabunde. Probadme, dice el Señor. Y eso lo decía en el área financiera, es decir, denme lo que me pertenece y comprueben que yo les puedo retribuir mucho más de lo que ustedes me puedan dar. Y era verdad, mi amado hermano.
Es la verdad. Cuando uno comprueba en Dios su poder, su gracia, su misericordia, mi amado, no podremos nunca llegar, en este caso, a agradecer de todo lo grande y lo maravilloso que Él permite y lo que Él hace en nosotros, aún hasta sin merecerlo, Él lo sigue haciendo. Como cuando nos dice allí en la oración modelo que el Señor, mi amado hermano, si allí derrama de su perdón, hace salir su sol, hace, amado hermano, brillar en este caso, sí, este astro para que resplandezca sobre buenos y sobre malos. Es que hay que comprobarlo. Dirá en la Nueva Versión Internacional, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Vuelvo y repito, para Él. No, si Él ya lo es para nosotros. Yo creo que hoy este tema, al final lo voy a dar, es ¿cuál es tu eje? ¿Cuál es tu eje? ¿Cómo está Dios en tu vida? ¿Él es un carrito que gira alrededor de ti? ¿O Dios es el eje y eres tú? Y todo lo que tú haces, todo lo que te rodea a ti, es lo que gira alrededor de Dios. Queriéndolo ver bajo el plano astronómico, ¿Dios es tu sol? ¿O tú has tomado el lugar del sol? Recordando que el sol se mantiene fijo y son los planetas los que giran a su alrededor. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Es un cochecito? ¿O Dios es el eje en el cual tú deberías de moverte alrededor de Él? Porque cuando tú lo haces, estás adorándolo. Cuando lo haces, estás alabándolo. Cuando lo haces, estás comprobando lo que dice el texto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Él es. De esos adoradores, Dios anda buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Amados, espero que el Señor haya en esta noche bendecido tu vida con esta palabra. Si así fue, te invito a hacer una oración. Y si hoy quieres que el Señor sea tu eje, si quieres que Cristo sea el eje central de tu vida, yo creo que es el momento exacto para entregarle tu vida a Cristo. Y si estuviste apartado, para reconciliarte con el Señor. ¿Te parece? Oremos. Inclina tu rostro y digamos de todo corazón al Señor lo siguiente.